estamos con una abogada litigante, especialista en ciencias penales, en criminología, fue fiscal del Ministerio Público, es docente universitaria y actualmente muy activa por las redes sociales. Una profesional muy brillante, y les estoy hablando de la doctora María Francia Riccardi. Bienvenida, María Francia, gracias por estar la invitación. en Con la Doctora Berté, un espacio que hemos ideado para transmitir conocimientos de forma sencilla y que puedan serle útiles a esa comunidad que nos sigue, a esa gente que está ávida de saber la verdad del derecho, y por eso siempre elegimos traer personas con buenos conocimientos del derecho como los tienes tú. Gracias. Sí, así que bienvenida. María Francia, hay unos pilares fundamentales en el derecho, y no solo en el derecho penal, en el derecho en general, en todos los procesos penales. Uno de esos es el derecho a la defensa. ¿Qué es para María Francia Riccardi el derecho a la defensa? Mira, desde mi experiencia emocional, para mí el derecho a la defensa es aquel que no discrimina culpables e inocentes. Es quizás el derecho más democrático de todos, porque no juega a ser Dios. No importa lo que hayas hecho ni cuáles fueron tus motivaciones, siempre vas a tener derecho a la defensa. La oportunidad, claro, de siempre. defenderte. Y es tan importante que de él conculcan otros derechos como el juicio previo o otros principios más bien del derecho procesal penal, como el derecho o el derecho constitucional a peticionar, la tutela judicial efectiva, etcétera. Pero la raíz de todo es el derecho a defenderse, a tu contradecir de lo que a ti te están acusando. Y es un derecho a demostrar que eso no es así, y es un derecho que viene intrínseco antes de que estuviera establecido como un derecho como tal, hasta la época, hasta en el juicio de Jesucristo, que no le respetaron su derecho a la defensa, ¿no? Que lo juzgaron sin eso, pero siempre ha existido, o por lo menos desde las instituciones romanas que inician el derecho formalmente, pues esa facultad que tú tienes o tienes tus abogados, pues para ti es defenderte de lo que se dice de ti. Sí, además que es algo natural, ¿verdad? Es algo intrínseco. Tú ves cuando en la vida en común a alguien se le señala de alguna situación, eso no es así, inmediatamente, ¿verdad? Reacciona justamente a defenderse. Así que ciertamente es como un derecho humano, ¿verdad? Que viene de la naturaleza. Viene de la conducta, pues. Es así. ¿En cuáles ocasiones ya tú como profesional te has visto limitada en el ejercicio de ese derecho a la defensa de tu cliente? ¿Te has sentido inquieta porque dices, bueno, no estoy haciéndolo como María Francia sabe hacerlo? Mira, yo pudiera decir que dos situaciones que más que casos son violaciones del derecho a la defensa que he visto no están reguladas en la norma, y por una interpretación restrictiva o no pro derecho a la defensa se han venido perpetrando en el sistema de justicia hasta convertirlo en una práctica común. El primero considero que está en la imputación en el despacho fiscal. La práctica común ha llevado a que se solicita la imputación, se le informa al investigado que va a ser imputado, que tiene que ir con su abogado de confianza, sea público o privado, y digamos que la imputación es un día jueves, y resulta que el día lunes el abogado ya tiene en mano su designación ante el tribunal y se dirige ante el Ministerio Público. Dice, mira, yo soy ya formalmente el abogado de esta persona, yo quiero revisar el expediente porque yo quiero saber cómo voy a ejercer mi derecho a la defensa. Así es. Y no se le permite, sino que se le permite el mismo día de la imputación, quizás hasta 10 minutos antes de que se realice el acto. Hay una justificación de parte de los fiscales, no es todavía formalmente imputado, no tienes el derecho a la defensa. Pero en mi opinión es una interpretación que no es indubio pro reo, claro, y es restrictiva de este derecho que el mismo fiscal del Ministerio Público, pues como parte de buena fe, tiene que siempre proteger. Porque el acto de imputación es un acto en el que el fiscal del Ministerio Público hace preguntas al investigado, que él puede responder o no, pero también la defensa hace preguntas, si el fiscal te lo permite. ¿Cómo se realiza esa dinámica de una forma en la que el investigado no diga algo que lo desfavorezca si no se tiene acceso a la causa? Claro. ¿Y cómo se elabora una teoría del caso correcta o una estrategia procesal correcta
porque vamos a estar claros, nosotros somos quienes le vamos a decir al cliente qué es conveniente o no es conveniente que la diga. asesoría que hay. La asesoría, porque nosotros no estamos del lado estamos del lado de nuestro representado. Nosotros trabajamos para él. Nosotros no trabajamos, si bien es cierto que la búsqueda de la verdad es el fin del proceso, nosotros trabajamos para que esa verdad favorezca a nuestro representado, porque esa es nuestra función. Claro. Entonces es muy difícil 10 minutos antes de una imputación fiscal revisar un expediente, además que no puedes ni conversar. A veces la gente no sabe de qué va a ser imputada. No, o sea, llega el acto y no entiende. Y hay personas pues que tienen un entendimiento del derecho mucho mayor que otras. Claro. Y tú como abogado tienes que tener la paciencia y los medios idóneos, claro, lo que sea necesario. Si usted tiene que agarrar una pizarra y hacerle ese cliente un dibujo, sí, o sea, con muñequitos, pedagógicamente usted tiene que hacerlo. Claro. Y eso no te da tiempo de hacerlo. Sí. Entonces no está establecido en ningún lado que eso tenga que ser así. Y no conozco tampoco una circular interna, a lo mejor, ¿sabes?, de normativa administrativa del Ministerio Público que lo haga. Se ha convertido en una práctica común que quizás se ha enseñado de generación de aprendices dentro del Ministerio Público, que considero que perfectamente se puede erradicar porque está en contra del derecho a la defensa. Sí, y que yo pienso lo siguiente: el hecho de que ya ha sido señalado, ya has recibido una citación, una notificación por parte del Ministerio Público que te dice usted va a ser imputado el día tal, y desde ese momento ya le nace a él ese derecho, como lo acabamos de decir, natural, de querer defenderse y querer saber de qué se va a tratar la imputación que le van a hacer. Evidentemente que un abogado con conocimiento, un abogado con experiencia, al revisar las actas procesales, ya más o menos tiene una idea cuál delito va a ser imputado. Y por supuesto, como bien lo acabas de decir, prepara esa estrategia de defensa, porque quizás ese día pueda consignar elementos probatorios que evidentemente van a contribuir a la verdad, pero también a que el acto conclusivo luego le sea favorable a esa persona que van a imputar. Claro. Hay otro casito que seguramente lo has experimentado, y es cuando ocurre la detención, ya sea en flagrancia o por orden de aprehensión, y tú te acercas al órgano policial donde se encuentra la persona detenida. En mi experiencia está prohibido que tú puedas tener comunicación con esa persona que tú vas a defender. Ni siquiera se le permite que pueda otorgarte, ¿verdad?, la designación como abogado para tú presentarla al tribunal y tener acceso justamente a las actas. Son 48 horas de aislamiento total de esa persona. ¿Consideras tú que eso es violatorio al derecho a la defensa? Totalmente violatorio. Fíjate, yo soy una luchadora, yo creo, igual cuando te llaman ante un órgano policial a rendir entrevistas, ¿no? Yo digo en broma, hay dos cartelitos con los que yo quiero andar siempre así. Uno es un lapso, no un término. Cada vez que pides una solicitud y te dice son 3 días, doctora. No es que es al tercer día, me lo puedes dar hoy. Claro. Y el otro es la asistencia y la representación, porque el artículo 49 de nuestra Constitución nos habla de la inviolabilidad, ¿verdad?, del derecho a la defensa, y dice que toda persona puede estar representada o asistida. Así ¿ok? es. Entonces, que es distinto. Claro. Representar es actuar por el otro y asistir es al lado del otro. Es así. Entonces, si la asistencia jurídica es un derecho constitucional, ¿cómo es que una persona no puede acudir ante un órgano policial con su abogado? Que el abogado no solamente esté como mirón de palo, sino que también pueda participar de forma activa en ese evento que pudiera ser, por ejemplo, una entrevista, una citación, lo que sea, para resguardar que no haya ninguna violación de sus derechos o intereses. Pero también en ese caso de recabar las firmas a lo mejor de una designación, o conocer también el estado de una persona que está detenida, es violatorio de la normativa legal como tal, porque la normativa penitenciaria venezolana, las normas de derechos humanos a nivel penitenciario, como tú que eres especialista en esa área, las normas Nelson Mandela, toda la normativa a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te dice todos los convenios, ratificados y suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, te dicen que durante ese periodo de aprehensión la persona no solamente tiene derecho a comunicarse con su abogado, sino a que se verifique el estado psicológico
y físico de la persona. Claro. Hasta es contradictorio con la ley contra tratos crueles, inhumanos y degradantes. Claro. Porque como nosotros pudiéramos verificar si esa persona no está siendo víctima de una violación de derechos humanos si no nos permiten visualizarla, conversar con esa persona como sus abogados y tener acceso a las condiciones en las que está privada de libertad. Claro. Entonces, por todos lados es violatoria a nivel de derechos humanos, a nivel procesal, a nivel constitucional. El que no la debe no la teme. ¿Okay? Ahí se respeta inclusive el principio constitucional de que tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Entonces, el principio de inocencia se vulnera al tú tratarlo como que si ya fuese el responsable del hecho punible. Me sucedió recientemente, un cliente fue citado ante una policía municipal por las ordenanzas municipales que hay de convivencia ciudadana, de paz y justicia. Bueno, el cliente me dice, estoy citada para tal día, asistimos al órgano policial. Cuando yo le dije que era la abogada que venía asistiendo a la persona, fue como ver al diablo. Y que me perdonen la expresión. No, aquí no pueden entrar abogados. Yo le dije, bueno, pero es que yo no le estoy diciendo que vengo a vender sustancias estupefacientes o que yo vengo con una pistola a asaltar a la gente. Soy una profesional, esto es un acto administrativo y mi cliente tiene derecho a ser asesorada durante la entrevista. Es la asistencia, lo que te acabo de decir. Bueno, lo más cerca que me dejaron estar de mi cliente fue como a 2-3 metros y pude ejercer el derecho a la defensa a través de mensajes. Ella me preguntaba y yo le contestaba a través de los mensajes. Fue la única forma que permitieron, porque si la supervisora veía que yo estaba parada al lado de ella, la iban a sancionar a la funcionaria. Cuando le pregunto a la funcionaria cuál es su profesión, me dice, yo soy abogada. Yo le dije, bueno, algún día dejarás de estar detrás de esa silla y te tocará estar de este lado. Y vas a sentir cómo están vulnerándole el derecho a tu cliente, cómo tú te vas a sentir profesionalmente, te vas a sentir mal porque pareciera que es que el abogado es el malo de la película. Es el malo. Claro. Entonces, bueno, esa ley no contempla nada con relación a lo que es el derecho a la defensa. Evidentemente que al estar en la Constitución, ninguna puede colidir con la Constitución y si lo hace, puede desaplicarse. Son situaciones que nos toca vivirlas a los abogados cada día. Si no lo sabemos manejar, si no tienen a María Francia como abogada, bueno, la gente se frustra porque no se está haciendo el trabajo que hay que hacer. ¿En qué casos en materia de juicio, por ejemplo, que está muy de moda ahorita, los juicios? Juicio es diario. Es a diario. Los que tenemos la posibilidad de ir a juicio porque tenemos los casos ya en esa etapa procesal. Cuéntanos de una experiencia, algún caso que te haya marcado, que hayas estado en juicio, quieras hacer una pregunta a un testigo, a un experto, a un perito, y el juez te haya dicho que no puedes hacer la pregunta. ¿Tienes alguna experiencia de ese tipo? He querido hacer preguntas a órganos de prueba en relación a contradicciones que yo sé que existen con el acta como medio de prueba. Porque nosotros los abogados también siempre tenemos una información extra de lo que está en la verdad procesal del expediente. A veces nos acercamos más a la verdad verdadera y sabemos cosas que no están ahí y queremos que en el juicio oral y público salgan a la luz. ¿Cómo vamos a hacer que salgan a la luz? Bueno, tenemos ya la posibilidad de tener de ese testigo cara a cara y a través de las preguntas, el contrainterrogatorio, tratar de que se contradigan con lo que dijeron en esa acta de entrevista de la fase de investigación, en la que no tuvimos la oportunidad de enfrentarla a los principios del juicio oral y público. Claro. Me ha pasado mucho que tratando de llevarlo a eso que él dijo en la fase de investigación, pues me han dicho, doctora, se tiene que limitar a lo que ha alegado estrictamente en su declaración. Y yo digo, bueno, pero si él no alega nada, esto es un contrainterrogatorio. ¿Qué contrainterroga? Lo que hay en el interrogatorio. Entonces eso es una violación, en mi opinión, del derecho a la defensa, claro, porque tú no puedes, claro, es una inhabilitación, como tú dices, esa palabra está excelente. Otra cosa que a mí me ha pasado mucho con el derecho a la defensa del mismo imputado es algo que se está viendo con las dificultades técnicas que inevitablemente enfrentamos con las audiencias telemáticas.
Sí. Si bien es cierto que se ha hecho en unos circuitos más que otros un esfuerzo considerable por tener unas salas telemáticas dignas, con un internet óptimo, con una buena infraestructura, con televisores, etcétera, pues siempre presentamos dificultades técnicas, sea con el centro en donde están los detenidos, sea en el tribunal en donde está el órgano de prueba declarando, etcétera. Esas interrupciones, cuando yo he realizado audiencias telemáticas con los imputados en sede del centro penitenciario o el lugar de reclusión en donde estén, cuando esas dificultades técnicas son tan grandes que el imputado no puede escuchar o no puede ver o lo aprecia de forma pixelada un juicio, vulnera el derecho a la defensa de ellos, porque nosotros no podemos subestimar que ellos no entiendan lo que está sucediendo. Claro. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, no importa que ellos no vean, porque aquí estamos los abogados garantizando su derecho a la defensa, porque ellos son los que están sufriendo el proceso. El protagonista de un juicio con detenido es el detenido, no es el juez, no es el abogado, no es el fiscal, es el detenido. Ni es la víctima. Ni es la víctima. Claro. ¿Por qué es el detenido? Porque aquí se está hablando de la vida del detenido. ¿Y por qué digo la vida? Porque está privado de libertad. Claro. O sea, es comparado a estar muerto en vida en una situación penitenciaria como la que conocemos. Claro. Entonces, si nosotros al protagonista de la historia lo relegamos a que no escuche y no vea bien su juicio, le estamos quitando la oportunidad de que él pueda declarar, de que él pueda entender, y eso es totalmente violatorio del derecho a la defensa. Porque si él no entiende lo que está pasando porque no lo escucha y no lo ve, ¿cómo se va a comunicar con su abogado para que él pueda reestructurar su teoría del caso, su análisis que tiene para los contrainterrogatorios, o cómo él quizás pudiera hacer una intervención de su derecho constitucional a declarar? Eso lo he debatido mucho en juicio, he sido bien insistente, a riesgo de ser fastidiosa, de esta abogada no entiende los problemas que tenemos, porque de este lado, nosotros que somos un instrumento de la pretensión de nuestros clientes, después cuando los vamos a visitar, doctora, la audiencia pasada yo no escuché nada. Yo quiero saber qué pasa en mi proceso. O no entendí nada. No entendí nada de lo que pasó. Entonces nosotros somos un canal también de la desesperación del detenido, que no podemos tener miedo por pecar voy a repetir otra vez, de fastidiosos, al tribunal exigir que si la audiencia se va a hacer de forma telemática, se cumplan las condiciones de que se escucha y se vea de forma eficiente para el detenido. Claro, y que si esto se está utilizando como un mecanismo, una herramienta para acortar la distancia y la celeridad, no haya un retardo procesal para la persona detenida, no es menos cierto que la calidad debe ser tal que preserve los demás derechos. No es hacer una audiencia por hacerla y pues prender el televisor, o a veces esas son a través de videos llamadas. Eso es importante, que se sepa que pues es poco lo que se puede percibir a través de una pantalla de un teléfono donde estamos una cantidad de personas viendo viendo esa audiencia. Quizás tú no llegaste a experimentar o a trabajar el código de enjuiciamiento criminal porque pues evidentemente eres muy joven, pero hubo una transición importante cuando pasamos del Código de Enjuiciamiento Criminal a lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. Antes se podía celebrar juicios, condenarse a una persona en su ausencia. Con los instrumentos legales que hoy en día tenemos, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 y el Código Orgánico Procesal Penal, ¿consideras tú que hay un avance desde el punto de vista jurídico, legislativo, en lo que es el derecho a la defensa? Totalmente, con el sistema acusatorio y con los principios del sistema acusatorio que también trajeron, me parece que sí hay un avance significativo. El año pasado tuve la oportunidad de llevar un caso de extradición pasiva a un ciudadano europeo, y en el país solicitante se permitía el juicio en ausencia. Él había sido condenado en el año 2014 y pues desde hace 15 años
él llevaba prófugo de su país natal y el que estaba llevando el proceso. Okay. Esto para mí fue impactante porque es de un país del que nosotros también traemos instituciones procesales penales, y me pareció un retroceso porque había sido pues una modificación de sus leyes para permitir el juicio en ausencia, y una vez que él arribara a su país tenía 10 días para realizar una apelación, pero fue condenado hace ya muchos años. Y yo dije, wow, ¿cómo aquí hicieron una involución de lo que es el derecho a la defensa y de lo que es el principio acusatorio y de los propios derechos humanos, ¿no?, que son progresivos? Entonces me parece que tenemos una constitución espectacular, sí, y tenemos también leyes a nivel procesal que son bastante protectoras y son muy pro derecho a la defensa, sí, y también estamos adheridos a la mayoría de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, que tenemos todo el armamento legal, desde las normas supraconstitucionales hasta nuestra Carta Magna para abajo, para poder garantizar el derecho a la defensa. Lo que tenemos es que tener una cultura del derecho a la defensa, porque si eso no está integrado en nuestro chip y no somos pro derecho a la defensa, no vamos a hacer una interpretación correcta. A ver, si hiciéramos la interpretación más básica, que es la interpretación textual de la norma, pues iríamos bien. Claro. Y bueno, imagínate si hiciéramos una interpretación más profunda, teleológica, histórica, o sea, si nos vamos al espíritu del legislador. Entonces veo que a veces se relaja el derecho a la defensa por aspectos de otra índole, que no van ni siquiera con nuestro espíritu de un Estado social de derecho y de justicia. Es así. Entonces las normas están ahí, hay que cumplirlas y hay que tener una cultura pro defensa. Yo tenía un jefe que en los escritos no le gustaba poner como sinónimo del Ministerio Público la vindicta pública. Eso era muy típico, ¿no? No sé si a lo mejor tú lo veías o lo hacías. Sí, y él un día me dice, ¿tú sabes por qué es la vindicta pública? Yo, ¿qué? 20 años. La venganza pública. O sea, la venganza del Estado. Y nosotros no estamos aquí para vengar a nadie. Nosotros no somos el vengador. De hecho, el fiscal es parte de buena fe. Es parte de buena fe. Entonces, si no estamos aquí para vengar a nadie y para hacerle mal a nadie, ¿por qué no vamos a ser garantes del derecho a la defensa? Es así. Ya el tiempo se nos acorta, pero no quiero irme sin hacerte dos preguntas. Uno, a la víctima dentro del proceso tiene el derecho de solicitar diligencias de investigación. ¿Consideras que la víctima también disfruta de este derecho humano procesal, el derecho a la defensa? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Claro. De hecho, a mí me cuesta mucho cuando estoy escribiendo, es como algo que tengo en la cabeza de cómo colocar cuando uno es abogado de la víctima. A veces me tranco y digo, bueno, quiero colocar defensora del ciudadano tal. Y digo, no, pero es que defensora es cuando es imputado. Pero ¿por qué no? Si yo estoy defendiendo a la víctima. Por supuesto, es una parte del proceso. Claro, porque yo no soy la defensa. Claro. Pero como veo que en el ámbito procesal se le llama defensor nada más al del imputado, claro, es algo que no le veo a nivel terminológico, porque tiene que ser así. La víctima tiene su defensor y también tiene derecho a defenderse, porque a la víctima le pasó algo, claro, tiene una situación, tiene un derecho vulnerado, tiene una situación jurídica infringida, un bien jurídico tutelado, que también está defendiendo y está oponiendo, ¿sabes? Ante el otro, que es su agresor. Claro. Entonces, claro que sí. Y cuando se habla de los derechos de la víctima y los derechos del imputado, es porque hay una igualdad procesal de las partes. Ya para cerrar, María Francia, sé que tienes un taller, lo estás anunciando por tus redes sociales. Me gustaría asistir. Nunca es tarde para uno seguir cultivándose. No, imagínate, si ella va a aprender de mí, bueno. Claro, bueno, nunca es tarde para eso. Tienes un taller sobre tu primer cliente detenido. Sí. Háblanos un poquito de eso. Vamos a hacer una invitación a nuestra comunidad de seguidores para que asistamos todos a este taller, que seguramente va a ser muy interesante y muy provechoso. Bueno, este taller se va a realizar el día sábado 21 de junio en la ciudad de Caracas. Es presencial y estoy preparando también una versión online. Se llama Tu primer cliente detenido y es sobre la fase de investigación del proceso penal
con detenido. Está inspirado en mis experiencias como fiscal del Ministerio Público y como litigante, y es un taller para enseñar a aquellas personas recién graduadas que están iniciando en el derecho penal o que son estudiantes también y quieren iniciarse en eso, de qué es lo que vas a hacer desde esa llamada de tu cliente detenido, que siempre vas a tener un familiar o un amigo, siendo abogado de cualquier área, que te va a llamar en una situación así, y qué vas a hacer desde el abordaje al órgano policial en esa primera instancia hasta qué es lo que tú vas a decir en esa audiencia de presentación, en qué orden, cómo. Y aquí aprovecho mi experiencia como fiscal del Ministerio Público enseñándole a la gente a través de un ebook que he preparado, que les voy a entregar de obsequio, de la estructura que tenía yo como fiscal en mi audiencia de presentación y cuáles son las jurisprudencias vinculantes que utilizo en la audiencia de derechos humanos, de violación del derecho a la defensa, de la aprehensión ilegal, de la apelación con efecto suspensivo, para preparar de forma práctica a la gente de qué es lo que va a hacer ahí y posterior en las diligencias de investigación en toda esa fase. Extraordinario. No podemos perdernos este taller, no importa que ya sea fiscal del Ministerio Público, no importa que sea juez, nútrete de conocimiento, y para eso María Francia ha preparado este taller que sé que va a ser muy útil para todos. Danos tus redes sociales, María Francia, antes Mis de redes irnos. sociales son @legalmariaricardi en Instagram y en TikTok, y a través de ellas pueden inscribirse al taller, llenar el formulario y pues estar pendiente de todo el contenido jurídico que por ahí publico, al igual que la doctora, para conocimiento de los derechos de todos. Ha sido un inmenso placer tenerte con nosotros, que nos hayas dedicado este tiempo. Sé que tu agenda es bastante comprometida porque eres una mujer muy activa, una profesional muy activa. De alguna manera quiero que te lleves un recuerdo de con la doctora Berté, tu taza para cuando tomes café te sientas que estás con nosotros. Me encanta, Así muchísimas que, gracias. Muy agradecida. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo episodio y ya lo saben, a través de nuestro canal de YouTube con la doctora Berté, denle like, comenten, compartan. Y por supuesto, no se lo pierdan todos los miércoles a las 7 de la noche. Gracias, nos vemos. Gracias, María Francia.